¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5:30 y hay información importante que compartir con usted. Gracias por preferir acompañarse de Noticiero Hechos. Lorena, Carlos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, Buenos días, ¿qué tal? compañeros. Con esta noticia del cierre de las calles. En Soyapango. En Soyapango, recordemos que han cambiado las rutas y lo miraba ayer en el Noticiero Hechos, no sé si ustedes lo vieron en la noche, compañeras, yo porque estoy aquí haciendo el enlace con Roxana, las personas quejándose porque ahora los buses pasan enfrente de las casas de ellos, las calles no están hechas para aguantar ese peso probablemente, dicen que les tiemblan las casas, se les han caído cosas, aparte del riesgo, las calles son muy angostas, aparte del riesgo que implica por los niños o las personas que están ahí, es una zona residencial donde no deberían de estar circulando, o sea, aquí siempre hemos dicho, están bien los cambios, pero tampoco, no sé, llevando este riesgo a otro lugar, sí, porque hay un bien colectivo ahí también que tutelar, ¿no? Claro, sí. Y bueno, estamos hablando de la colonia Guadalupe, de hecho le queremos presentar estas imágenes, usted las observará, muy oscuro, pues han sido captadas justo hace algunos minutos. Esto es lo que está ocurriendo, que los mismos residentes han decidido pues cerrar, bloquear ese espacio en la colonia Guadalupe por el punto de las 7 en Soyapango. Esto debido a que los habitantes están oponiéndose a que los buses y microbuses sigan circulando por esa arteria, y esto tras los nuevos recorridos que ha decidido el Viceministerio de Transporte. También tenemos entendido que en las Arboledas se mantiene este bloqueo, no se permite el paso y bueno, bastante complicado, quizá a esta hora no tanto porque apenas empieza la gente a salir de sus casas y a las personas que se quieren desplazar a sus destinos, pero en cuestión de minutos esto va a ser un caos. ¿Se imaginan a las 6 de la mañana cuando ya comiencen a salir las personas, cuando los buses deseen pasar por esa parte también y de repente no van a poder hacerlo por el bloqueo? Y bueno, habrá que escuchar también de parte de los vecinos para poder pues escucharles bien y poder pues de alguna manera conciliar y poder gestionar este problema, porque no es nada fácil, y por supuesto que más adelante les vamos a presentar el informe completo de esta situación para que estemos al pendiente de qué es lo que sucede ahí en Soyapango. Pues sí, ciertamente lo que Carlos también menciona es totalmente justificable, muchas personas velan por la seguridad de sus hijos, mencionaban también que en cualquier situación los buses pasan con cierta velocidad, podrían atropellar a alguna persona de igual manera, y ese es el llamado de atención que quieren hacer estos vecinos ahí en la colonia Guadalupe de Soyapango. Así es, bueno, más adelante tendremos el reporte completo con Néstor Hernández, que se ha trasladado hasta esa zona para compartirnos lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Pero mientras, le queremos presentar estas imágenes porque en pleno inicio de semana se reportó, usted lo recordará, el asesinato de una pareja de esposos y sus 2 hijas. Esto generó gran conmoción en Santa Tecla. Recordemos que los hechos ocurrieron en la colonia Quesaltepec. Y de este crimen atroz, poco a poco se han comenzado a conocer hipótesis, más datos sobre los posibles móviles, como por ejemplo el robo, podría ser uno de ellos. Sin embargo, el lujo de barbarie con que fueron asesinadas las víctimas da pie a las autoridades a que podría haber más sobre este caso. De hecho, ya hay una captura, ¿no? Sí, ayer ya por la tarde se reportaba una captura. Pues habrá que ver, ¿verdad?, cómo siguen las investigaciones, porque decían las autoridades que no consideran que haya sido solamente una persona. Sí, pero al menos supera una captura, es una persona que habría llegado a hacerles un trabajo a la casa, ¿no? Sí. Que habría llegado a pintar la casa, eso incluso lo vamos a ver en las portadas cuando lo revisemos, ¿no?, de los periódicos de hoy. Ya pues se reporta una captura, que es al menos una luz en la línea de investigación que deberá seguirse. Sí, sin duda. Más adelante le vamos a tener los detalles completos de este caso que sin duda ha generado consternación y del que poco a poco se van conociendo más datos. Bueno, compartirle un poco de la agenda informativa que estaremos manejando para este día. Esto solamente es una base de los eventos que ya sabemos que se van a realizar, pero por supuesto que nuestros equipos están muy pendientes de lo que pueda ocurrir de última hora para poder trasladárselo y que usted esté debidamente informado. Hoy a las 9 de la mañana el Ministerio de Turismo va a lanzar Pueblos Vivos, Circuitour 2016. Ya ven que las perspectivas y los resultados de la última temporada, del balance que daban las autoridades de turismo, ha sido bastante positiva, pues se sigue trabajando en ese sentido.
A las 10 de la mañana, la Academia Nacional de Seguridad Pública realizará la clausura del curso de control migratorio, fiscal y seguridad aeroportuaria. Por supuesto que vamos a estar pendientes de eso también. Siempre a las 9 de la mañana, el Conmigrantes iniciará su segundo periodo de trabajo. A las 9:30 habrá una reunión entre los titulares del Ministerio de Salud. Hay varios temas pendientes en el tema de salud, del cual estaremos, por supuesto, también ahí alertas para llevarle los detalles. Las comisiones departamentales de Protección Civil y representantes del Consejo Departamental de Alcaldes a nivel nacional en el marco de la erradicación del zancudo transmisor del dengue y Zika, que aunque ven ustedes que el balance de los últimos días ha sido bastante positivo, que han disminuido los casos reportados, este es un tema del cual no hay que bajar la guardia, el tema del zancudo transmisor de estas enfermedades que nos han afectado en los últimos meses. Especialmente porque pues también se avecinan ya los meses de invierno, sí, y todavía se incrementan los números de las personas infectadas, sí, con este virus. ¿Con qué ha sobrevivido en el verano? Que no hay, ¿con qué ha sobrevivido, claro, en el verano que no hay lluvia? Y que hace Imagina mucho sol. Cómo va a ser ya, sí, que no hay lluvia, cómo no se va a fortalecer cuando llegue la temporada lluviosa. Hay que entonces desaparecer todos esos lugares donde podría pues generarse el criadero de zancudo para poder evitarlo. Miren, vamos a cambiar de tema también y vamos a trasladarnos hasta el oriente de nuestro país, donde muchos artesanos tienen una práctica que se realiza desde hace muchos años y bueno, se teme mucho que desaparezca. Nuestro canal aliado TVO nos presenta el siguiente informe. Mucha atención. La hojalatería se resiste a morir. Los artículos para uso doméstico manufacturados con lámina ya poco se venden. Don Rafael Turcios en Usulután trata de mantener vivo su negocio. Aquí en Usulután solo estamos 3. Aquí yo que estoy aquí a esta orilla de este bypass y 2 que están en el centro. Acá se elaboran productos variados, desde el más pequeño como un candelero hasta uno de mayor tamaño como un perol, y más grandes aún los silos para guardar granos básicos. Muchos de estos artículos los compran los clientes como productos nostálgicos. Lo hacen por enseñarle tal vez a sus hijos de que mira que en esto los criamos nosotros, porque muchas personas paran pues y dicen, vaya un candil. Las jarrías, por ejemplo, corren con mejor suerte, pero más que todo son buscadas por las abuelas para cocer el café. La jarría hirve rápido y lleva esa forma cónica porque hace el chorrito. Don Mario Garay, de los pocos hojalateros que aún se encuentran, no oculta su tristeza al ver cómo este oficio está ausente en los centros de formación, aunque tiene características que raya con las manualidades artísticas. El Estado salvadoreño se ha descuidado de muchas artes en el país, que hasta cierto punto me siento mal, porque a veces cuando digo de lo que trabajo, no saben, personas profesionales dicen, ¿y qué es eso? Aquí aparentemente como que si es cosa de la era de piedra, y este es el comercio de hace unos 30 años, el plástico fue que hizo que esto prácticamente desapareciera. La hojalatería en su mayoría ahora se relega a la elaboración de canales, mientras que en las colonias y barrios ya no se oyen pasar los hojalateros que reparaban los utensilios domésticos hechos de lámina. Alfredo Medina, TVO Noticias. Bueno, dicen que los pueblos permanecen y viven en cuanto a sus tradiciones, sí, permanecen vigentes, ¿no? Así que esperemos que, tanto en este caso como en cualquier otro, exista la posibilidad de mantener todos estos hábitos, estas costumbres que luego se convierten en tradiciones, sí, y que nos van identificando y que llegan a formar parte de nuestro bagaje y nuestra idiosincrasia, ¿no? Idiosincrasia, que esa es otra. Bueno, ahí está el informe. Miren qué interesante también conocer esta tradición. Cualquiera pensaría que ya no se elaboran este tipo de materiales hechos de hojalata, pero son muy útiles y en ciertos lugares de nuestro país son utilizados para desarrollar cualquier tarea en el hogar, pues desde un pichelito hasta cualquier tipo de recipiente para poder hacer cualquier cosa. Así que bueno,
esperemos que se apoye también y que más jóvenes estén interesados en aprender este hermoso oficio para poder difundirlo y que no muera pues al final. Eso es lo más importante, Lorena. Considero yo que se debería de apoyar ese tipo de prácticas. Sucede también que luego se permite que entre una cantidad de productos de plástico, por ejemplo, que vienen a sustituir, que resultan ser incluso más baratos que ese tipo de productos, y entonces afecta una tradición, algo que se ha mantenido durante muchos años. Ojalá que se procure mantener, ¿verdad? Y que se procure apoyar esta labor. Bueno, muchos dicen que si queremos nuevas generaciones exitosas, debemos trabajar en los niños desde ya. Precisamente nuestro compañero Julio Guevara nos presenta una historia que demuestra que inculcar valores en los menores de edad permite obtener personas de bien. Las calles del cantón Izcaquilío en Atiquizaya están marcadas por la bicicleta de Audiel. Es su fiel compañera a la hora de hacer mandados. Audiel tiene 10 años, estudia 4º grado. Sabe que a las 12 del mediodía debe estar frente al espejo, vistiéndose, luego comer, salir a la escuela acompañado de su mamá y otros vecinos. Cuando el timbre suena, entra al aula, pero no a sentarse. Dios les bendiga. El pequeño es el encargado de iniciar la clase con una oración y compartir la palabra de Dios. No deje que Satanás tome el control de su vida. No deje que las adversidades en su hogar tomen control. Usted siempre siga siendo obediente. No rechace la palabra de su padre. Lo escuchan con atención. Desde hace un mes que su maestro le permitió compartir el don de la lectura. La corrección que nuestros padres nos dan. A pesar de la edad, Audiel dice que lo hace inspirado por el Todopoderoso para alejar a sus compañeros de los malos pasos. Él me da las indicaciones para decir bien palabras, para corresponder qué es lo que voy a predicar. El niño predicador se ha ganado el respeto de todos. Además ha ganado almas, logrando con sus palabras tocar el corazón de quienes lo escuchan. Esto es una necesidad que yo veo acá en el cantón y nos está ayudando mucho. Son súper obedientes. He visto un cambio exagerado. Y no, ellos no le hablan de ninguna iglesia en particular, ellos le hablan de la Biblia. La estrategia nace con la necesidad que tiene el ser humano, por la pérdida que ha tenido el ser humano de los valores espirituales en su vida. Es un ejemplo, dice orgulloso también su padre. El responsable de inculcarle respeto y temor a Dios asegura que si en todos los hogares se hiciera lo mismo, las nuevas generaciones fueran diferentes. Inculcarle eso a los hijos para que ellos puedan crecer en una vida totalmente diferente a la que los jóvenes están viviendo en la actualidad. Audiel, el pequeño predicador, el niño que se dirige de frente a sus compañeros, intenciones sabias. Que no solo que les entre por un oído, que les salga por el otro, sino que se les quede ahí en la mente, que cada palabra que les digo, que la atesoren pues como... Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. 5 minutos para que sean las 6 de la mañana. Antes de revisar nuestros titulares, vamos a chequear las portadas de los principales periódicos en nuestro país. El diario de hoy consigna que Colombia promete al país más inversión. Ya le habíamos informado de esta visita del presidente colombiano. Ayer sostuvo una reunión con el presidente Salvador Sánchez Serén en materia económica. Fue uno de los temas principales que se abordaron, aunque no se dejó de lado el tema de la seguridad. Sí, bueno, sabemos que el presidente de Colombia venía acompañado también con una comisión de empresarios colombianos que pues venían a sostener reuniones diferentes para poder qué tipo de inversiones, poder explorar qué tipo de inversiones se podían realizar en nuestro país.
Y qué beneficioso sería de que así fuera, ¿no? De que vinieran aquí más personas a invertir a nuestro territorio. Tema importante también lo que tú ya mencionabas, Carlos, un detenido por el asesinato de la familia Cardona. Seguro. Y ahí está, parte de lo que usted encuentra en la portada del diario de hoy. También tenemos el diario El Mundo, ¿no? Veamos qué es lo que dice el titular más importante. Lo que adelantábamos, el detenido, te lo había comentado, ¿no? El Mundo dice penalización o penalizarán el control de territorios y acoso escolar. Bueno, uno se pregunta, o sea que antes era lícito el control de territorios, porque están diciendo que lo van a penalizar. Entonces, si no está penalizado, quiere decir que era permitido. Yo creo que la ley está hecha ya, porque si no, entonces cualquiera puede colonizar territorios. Finalmente lo que querrán decir es que se van a aplicar tal vez sanciones más específicas, ¿verdad? Porque de que estaba prohibido. Esta es una facultad que tiene únicamente el Estado y es parte de su soberanía y la demuestra a través del control territorial. Es el único, ningún particular, ningún grupo, ninguna sociedad, ni nadie puede determinar quién sí y quién no en un lugar. Pero bueno, a eso se refiere el Mundo. Sí, es parte del paquete de propuesta que presenta la Fiscalía General de la República y del cual estaremos dando más detalles más adelante. Pero bueno, también vamos a chequear algunos periódicos a nivel regional que están circulando, porque algunas de las noticias pues también nos afectan, nos interesan acá. Y tenemos, por ejemplo, la prensa. Hay información deportiva. La prensa Carlos. de Nicaragua. Sí, Eso. bueno, Suárez con los 2 goles que le marcó al Atlético de Madrid debe ser, ¿no? Y la victoria ayer del Barcelona ante los colchoneros, que los deja pues en una muy buena posición de cara a la siguiente fase de la competencia, que será el partido de vuelta en el Calderón el próximo miércoles. Miren también cómo preocupa este titular. Autoridades admiten crisis por sequía, es decir, que en territorio nicaragüense también pues sostienen este tipo de problemas. ¿Se acuerdan que también el año pasado registramos sequía aquí en la zona oriental de nuestro país? Muchos agricultores afectados. Bueno, también es un problema que afecta a esos territorios. Toda la región. Sí, a preocuparnos también por el medio ambiente. Y bueno, vamos a chequear también la portada de El Heraldo en este momento para ver cuáles son los titulares. Y ya veíamos que varios de los titulares pues también nos afectan a nosotros acá en El Salvador. No podía cobrarle al jefe, dice. No podría cobrarle al jefe. Sí, testigo protegido. Lo que ha dicho El Heraldo es cierto. Y bueno, una serie de rostros también de personas detenidas y este tema de la delincuencia, como solo no nos está afectando a nosotros, también el crimen organizado, sino como también es noticia en otros lugares, ¿no? Como alcanzamos a ver en El Heraldo. Así es, El Heraldo de Honduras. Miren qué interesante también es darse cuenta de las noticias que suceden en los países centroamericanos. Coincidimos en varios puntos, el tema de la seguridad, cómo preocupa también la economía, el medio ambiente. Bueno, son cosas que hay que trabajar, pensaría yo, sería bueno trabajar como países juntos para solucionar. A nivel regional. Sí. Bueno, revisábamos ahí los titulares de los principales periódicos a nivel salvadoreño, pero también a nivel regional. Ahora queremos que usted esté al tanto de cómo estará la condición climática también para toda la región centroamericana. Muchas gracias y bienvenidos a Infoclima América. Vamos a revisar el pronóstico para hoy miércoles en Centroamérica, iniciando con la ciudad de Guatemala, máxima 23, mínima 15, parcialmente nublado. Santo Domingo, máxima 28, mínima 22, parcialmente nublado. En Managua, máxima 35, mínima 24, parcialmente nublado. Tegucigalpa, máxima 30, mínima 17, parcialmente nublado. San Salvador, máxima 35, mínima 20, un día nublado. Y en San José, máxima 27, mínima 15, un día soleado. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta aquí Infoclima América. 6 de la mañana en punto, vamos a revisar nuestros titulares para esta emisión. Diputados analizan la posibilidad de endurecer penas a menores de edad. Aseguran que cada vez son más utilizados por las pandillas para cometer ilícitos. Las autoridades siguen en la mira de las telefonías, pues aún no suspenden su señal en los contornos de centros penales. En un lamentable caso, un hombre abordó una unidad de transporte para predicar la palabra del Señor.
pero fue asesinado. Ya le contamos por qué. Colombia reitera su compromiso con el gobierno salvadoreño en materia de seguridad. Los detalles de la visita del presidente Juan Manuel Santos se los mostramos en esta emisión de noticias. Aquí no es calle, aquí es pasaje. Aquí no es calle, aquí es pasaje. Los habitantes de Soyapango salen nuevamente a las calles en protesta por los nuevos recorridos. Mantienen bloqueada una arteria principal. A esta hora de la mañana se mantiene el bloqueo, ya le contamos. En las noticias internacionales, continúa escándalo tras las revelaciones de Panama Papers. Familiares de la familia asesinada en la colonia Quesaltepec de Santa Tecla retiraron los cadáveres de medicina legal. Los cuerpos de Olga Lidia de Cardona y sus hijas, Catherine Alejandra Cardona Salinas y Olga Sofía Cardona, fueron trasladados hasta Santa Ana, donde serán velados. Para este miércoles a las 2 de la tarde está programado el sepelio en un cementerio privado de esa localidad. Se conoció que el esposo y padre de dos de las víctimas, quien resultó gravemente lesionado en el ataque, aún está con vida, pero con pronóstico de salud reservado. Y por supuesta intolerancia habría asesinado a una persona que se levantó con el deseo de predicar la palabra en un autobús. Vamos a sacar un pastor evangélico identificado como Carlos Carrillo Enríquez, de aproximadamente 45 años, fue asesinado dentro de un bus de la ruta 304 en el kilómetro 30 a la altura de Cojutepeque. Se presume que este hecho sea producto de la intolerancia. Un pasajero atacó a Carrillo mientras este se ganaba la vida vendiendo medicinas al interior de la unidad de transporte. Vino él, se subió y empezó a trabajar el bus. Cuando él venía trabajando el bus, el pasajero dijo: este vendedor ya me trae hostigado. Sacó el arma. Sacó el arma y le pegó el bombazo. Ajá, sacó el arma y le pegó el balazo. Dejen, bueno, andaba 3 niños, 2 varones y una hembra. Los familiares que llegaron a la escena del crimen consideran que este asesinato no está ligado al accionar de las pandillas. Ellos dicen que Carrillo tenía 15 años de dedicarse a vender dentro de los buses y nunca le habían amenazado. Predicaba y luego vendía. Entonces, pero su labor era predicar, porque automáticamente casi él dejaba de vender por llevar la palabra de Dios. Mira, y nunca le había dicho que si lo habían amenazado o algo, digo, por la ruta o los lugares donde él se transportaba. La verdad no, él siempre salía confiado de que iba respaldado por Dios, de que Dios iba con él y lo acompañaba, él se sentía respaldado. El motorista del autobús mencionó que él no escuchó ni vio nada mientras se dio este hecho. Sin embargo, el atacante le ordenó detener la unidad. Hasta que el señor que venía y que lo mató fue que me dijo, vas a pararme acá, me dijo, porque viene un vendedor molestándome, me dijo, pero ya lo había matado porque se escuchó un disparo. Pues fíjese que ahí la verdad, para serle honesto, no lo vi porque como él salió con la pistola en su mano y yo me corté y no lo alcancé a ver, solo me abrillé y le abrí la puerta y con la misma se tiró. Al cierre de esta nota, la policía no tenía la identidad del asesino. A pesar que se desplegó un dispositivo de búsqueda en la zona, este no produjo resultados. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Batres. Y un hombre de 60 años identificado como Miguel Ángel Regalado falleció la noche de este pasado martes cuando se conducía en su bicicleta por las cercanías del Teatro de Cámara de San Salvador. De acuerdo con las autoridades, el hombre se dirigía hacia su hogar cuando sufrió un paro cardíaco, el cual le quitó la vida. Cuando vino el rescate de 911 a la policía, que diagnosticaron ellos que andan unos medios ahí, qué paro le ha dado, y unos ahí amigos de él manifestaban de que sí, que él padecía. En una bicicleta venía ahí cuando no se golpeado ni nada, nomás cayó, así, muerte natural le ponemos nosotros. Y en lo que va del año, más de 600 personas han sido detenidas por extorsión. Ayer fueron presentadas 4 mujeres capturadas en las últimas horas y acusadas de ese delito. En estado de flagrancia fueron capturadas 4 mujeres en el municipio de San Martín
quienes amedrentaban a comerciantes, exigiendo dinero a cambio de no asesinarlos. Esto tras una investigación de la División Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil. Jocelyn Lisette Matías Guzmán, de 19 años de edad, quien justamente participaba recolectando dinero de extorsión. Ruth Esmeralda Velázquez Rodríguez, de 18 años de edad, Sandra Suyen Rodríguez de Velázquez, de 49 años de edad, y Yarixa Carolina Rodríguez Escobar, quienes justamente realizaban actividades de seguridad, así como garantizar que no hubiera presencia policial para la comisión de los ilícitos. La captura de las criminales se realizó sobre la primera avenida Sur y pasaje Orellana de dicho municipio, donde según las autoridades, esta banda tiene varios meses de cometer los ilícitos. Ahora deberán ser remitidas a los tribunales correspondientes por el delito de extorsión. Por el momento lo que tenemos, esto creo que nos da como la apertura de toda una investigación, porque me parece que es una estructura. ¿Usaban armas, dinero o algo? Fíjese que no, al momento de la detención, pues solo los teléfonos que portaban, ¿no? Cada una de ellas. Según la corporación policial, en este 2016 han recibido al menos 542 denuncias por extorsión, logrando la captura de 601 personas, más del 80% pertenecientes a pandillas. Además, se han condenado a 348 criminales por este delito. Con imágenes de Ever Ábalos, este es un reporte de Néstor Hernández. Y los menores de edad deben ser juzgados como adultos. Así lo han propuesto los partidos Arena y Gana. Los castigos deben endurecerse cuando se cometen delitos considerados como graves. Patricia Valdivieso, diputada por el partido Arena, sostiene que los menores que cometen asesinatos, extorsiones y violaciones deben pagar como adultos. Dice que no hay tratados internacionales que lo prohíban. Por tanto, se deben hacer reformas al Código Penal y procesarlos a partir de los 14 años de edad. Porque están siendo utilizados por las pandillas, sabiendo que no reciben ningún castigo. De esta manera, los menores que cometan delitos graves serían castigados como ya incluidos como el Código Penal común. Hace un par de días, 2 niños de 11 y 12 años asesinaron a un trabajador de la Ruta 2 en Mexicanos. Una muestra que las estructuras delictivas los están utilizando por el poco o nulo castigo penal que reciben. Guillermo Gallegos, del partido Gana, quien también ha presentado una iniciativa, sostiene que se deben juzgar como terroristas, con base a una resolución de la Sala de lo Constitucional. Dicen que los pandilleros son terroristas, es suficiente como para poder procesar a los menores de edad como adultos. Aunque no manifiestan estar en contra, otros partidos sostienen que para que el país impulse esta medida, se debe renunciar a tratados internacionales. Eso podría implicar al menos 3 años más para que juzgar a los menores como adultos sea una realidad. Para nosotros poder legislar, parte de que el Ejecutivo denuncie, así se llama la figura, denunciar los tratados, a fin de decir aquí en El Salvador ya no aplica esto de los menores y poder hacer lo que queríamos hacer desde hace tiempos. ¿El qué? Penalizar el delito no importando la edad. Implicarían luego reformas a la Constitución, esas reformas tendría que hacerlas esta legislatura, ratificarlas la próxima, es decir, creo que el país requiere de algunas medidas inmediatas. La propuesta continuará en debate en la Asamblea. Además, será presentada al Gabinete de Seguridad del Ejecutivo, a fin de encontrar consenso en una posible aprobación. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Raúl Hernández. Mi propuesta. El fiscal general Douglas Meléndez presentó al Ejecutivo una propuesta para la regulación de nuevos delitos, el incremento de penas para algunos ilícitos vigentes, así como la modificación de procedimientos de investigación. Pretende garantizar la actuación inmediata de las autoridades para la defensa de los derechos fundamentales de las personas y generar las condiciones que faciliten la recuperación de territorio de manera permanente. Entre los nuevos delitos propuestos están la limitación ilegal a la libertad de circulación, que penaliza de 6 a 10 años de prisión todo aquel que mediante amenaza o intimidación impida a otros circular libremente, ingresar o permanecer en un territorio. Estas, junto a otras reformas, serán presentadas a la Comisión de Seguridad y al Gabinete de Seguridad esta semana.
En otra información, durante la visita del presidente colombiano Juan Manuel Santos, se reafirmó el apoyo que brindará su país para combatir la criminalidad en El Salvador. En 2015, Colombia cerró con 12.193 homicidios, cifra que duplica a la de El Salvador, que llegó a 6.640 asesinatos. Aunque ambos países tienen claras diferencias en extensión territorial y poblacional, sus gobernantes están preocupados por el accionar de grupos criminales. Esto lo externaron durante el encuentro de sus gobernantes. Estamos decididos a apoyar el plan Alianza para la Prosperidad, el Triángulo Norte, en el que tenemos una cooperación triangular con los Estados Unidos, para que hagamos de esa cooperación una cooperación cada vez más efectiva. A todos nos conviene. Los presidentes dijeron que los lazos de hermandad entre ambas naciones se han fortalecido y que buscarán golpear las estructuras criminales y capacitar a los elementos de la corporación policial. Sobre el que conversamos ampliamente y abordamos los retos que enfrentamos como país, así como los mecanismos que puedan fortalecer la cooperación de Colombia en este campo, en el cual contamos ya con aportes invaluables. Los últimos 10 años, Fuerzas Armadas y de Policía colombianas han capacitado a cerca de 1.400 miembros de la Fuerza Pública de El Salvador, 1.400. Este año tenemos previsto 50 eventos de entrenamiento, casi que uno semanal. Durante su visita, Santos reafirmó el respaldo que la nación brindará a El Salvador en temas políticos, económicos y sociales. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Y bueno, el gobierno ha tenido que actuar con medidas drásticas luego que el país fuera catalogado a nivel internacional como capital de la violencia. Y no es para menos, desde que inició el año se han registrado a diario cifras récord de hasta 24 crímenes. A continuación, un resumen de las recientes medidas implementadas en contra de la violencia y criminalidad. Una masacre de víctimas inocentes que solo buscaban ganarse el sustento para sus familias. Múltiple crimen ocurrido a inicio de marzo en San Juan Opico, donde pandilleros cegaron la vida a 11 personas, entre ellos 8 trabajadores. Una noticia que desató indignación en todo un pueblo y fue el detonante para que el gobierno tomara acciones drásticas. En los primeros meses del año, el país ya arrastraba cientos de crímenes y un 2015 con 6.640 más. A menos de un mes de la indignante masacre, el gobierno debió actuar. Se pensó en decretar estado de sitio en municipios más violentos, pero al cierre de marzo, los diputados aprobaron medidas extraordinarias impulsadas por el gobierno. Con 83 votos, se aprueba el dictamen 14 favorable y el proyecto de decreto de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad. Todo comenzó el 29 de marzo cuando sorpresivamente fueron trasladados 299 cabecillas de pandillas al penal de Quesaltepeque con miras a reducir órdenes de ejecución de crímenes. Y fue a finales de la semana pasada que los diputados en una decisión unánime aprueban el decreto con las primeras disposiciones especiales transitorias y extraordinarias después de ser sancionadas por el presidente de la República. Es así como 7 de los 22 centros penales del país entran en emergencia, mismos de donde recientemente fueron trasladados los líderes de pandillas. El decreto, que entró en vigencia el 1 de abril, abarca acciones como la restricción de la libertad ambulatoria, restricción o suspensión de visitas por el tiempo que sea necesario, que incluye abogados y visita íntima, la suspensión de empleados que vulneren la administración de los penales y la más fuerte, el corte de las telecomunicaciones en los 7 penales en estado de emergencia. Estos reclusorios son San Francisco Gotera, Izalco, Ciudad Barrios, Quesaltepeque, Chalatenango, Zacatecoluca y Cojutepeque.
Adicional a estas medidas, el gobierno busca contratar la reserva de 1.000 efectivos militares para funciones especiales porque 9.500 que ya realizan acciones de combate no dan abasto, según el ministro de Defensa David Munguía Payés, quien ya habla de presupuesto para nuevas acciones. Para implementar todas estas medidas excepcionales en el año, el presupuesto se va a dar a conocer, pero entiendo que pudieran dar por los 140 millones de dólares por año, más o menos. Desde el sábado pasado, las compañías telefónicas iniciaron con el bloqueo de señal en los 7 centros penales en emergencia y sus alrededores, pero no todas están cumpliendo en su totalidad con la medida, por lo que el gobierno advierte con sanciones de hasta $755,000 diarios y ordenar traslados de antenas cercanas. ¿Cuál es nuestra propuesta, nuestra postura frente a que no haya señal en los centros penales? Y vamos a ser drásticos. Hemos sido bastante claros y las telefónicas han respondido que están contribuyendo para que no exista la señal. No vamos a permitir señal en los centros penales, así de sencillo. El Estado no va a volver atrás, ¿verdad? No vamos a retroceder en esta acción que hoy, por primera vez en más de muchísimos años, estamos haciendo que las empresas telefónicas hagan su papel. Tienen la capacidad y tienen la forma. Las medidas también han requerido del incremento de efectivos policiales y militares en las cárceles y requisas para el decomiso de teléfonos y objetos ilícitos. Previo a la aplicación de las medidas excepcionales, las pandillas buscaron dar un golpe de efecto ante la opinión pública. Hicieron un llamado a sus miembros a no matar a nadie y se vio reflejado en la cifra de crímenes del miércoles 30 de marzo, donde hubo notable reducción. De un promedio de 22 homicidios diarios, la cifra bajó drásticamente a 4 crímenes al día. El gobierno asegura estar firme en su decisión en el combate a las pandillas. Afirma que prepara un conjunto de acciones de mayor cobertura para reforzar el control en el territorio, mejorar la capacidad de respuesta y golpear directamente a los grupos criminales. Este es un informe de Claudia Cusco. Sí es notoria definitivamente una reducción en los crímenes, eso es algo positivo. Las medidas se siguen implementando, se han anunciado solamente algunas de ellas, pero este es un plan estratégico que abarca pues más. Así que poco a poco iremos conociendo de él, poco a poco sigue generando reacciones también diversas desde diferentes sectores. Pero lo que sí se puede destacar, cuando apenas lleva un par de semanas, ¿verdad?, este plan que han implementado las autoridades, es que sí han disminuido los crímenes, aunque pues ellos mismos decían que no necesariamente están directamente relacionados con las medidas implementadas. Sí, en concreto los asesinatos, ¿verdad?, los que han reducido. Nosotros tenemos que hacer una pausa, compañeras, sí. Pero antes lo vamos a dejar con estas imágenes que se generan en vivo. Nosotros las transmitimos vía Live View, siempre con relación al tema de lo que está sucediendo en Soyapango. Recordemos que hay un cierre importante de calles, algunas colonias, por el cambio de ruta de algunas unidades de transporte que ahora pasan frente a una zona residencial, y con toda razón la queja de los habitantes es el inconveniente que esto le está causando. Solo le digo a usted, amigo, imagínese 2, 3 rutas circulando todos los días, a toda hora, enfrente de su casa, lo complicado que debe ser esto, ¿no? Hay que tener cuidado con las zonas residenciales. La seguridad también. Sí, las estructuras de las casas se van debilitando poco a poco por el peso de los buses y tantas otras cosas. O sea, está bien que hagan los cambios, pero a ver a quién se le ocurre pasarlos por ahí, ¿verdad? Tal vez buscar otra alternativa sea lo mejor. Así es, uno de nuestros equipos está ya en el lugar, pero cuando regresemos nos estaremos enlazando para que nos comparta el sentir de la población que ha tenido que cerrar estas calles en medida de protesta. Gracias por continuar informándose con nosotros. Ya lo mencionábamos antes de la pausa comercial, le vamos a presentar nuevamente estas imágenes de este bloqueo que mantienen habitantes de la colonia Guadalupe en Soyapango. Ellos se han visto afectados por el cambio en el recorrido de varias unidades. De hecho, me parece que podemos escuchar a uno de los habitantes del lugar.
y esa ha sido la salida de Soyapango. Ahora se quieren aprovechar de los pasajes. Nos están tirando la violencia a la colonia. La colonia está en un 80% sana. Ya decían los mismos motoristas que esta calle incluso no es adecuada. Ahí topa, mire, si verifica ahí se suben los buses para poder transitar. No tiene la capacidad. Se va a la otra esquina lo mismo, allá se suben los buses para cruzar. Entonces, ¿por qué no viabilizar el tráfico en línea recta hasta el bulevar? No que han tirado un solo recoveco y el tránsito no se ha mejorado, porque aquí colapsa de entre 5 a 7 de la mañana todos los días. Aquí bajan a la gente, aquí se bajan todos los delincuentes y nos está afectando. Bueno, compañeros, buenos días. Estábamos escuchando palabras de parte de uno de los pobladores de la zona de la colonia Guadalupe, aquí en Soyapango. Comentarles que acá, ustedes van a observar, está completamente bloqueada la calle, que esta es la calle donde venían las unidades de transporte colectivo después de que los desvió el Viceministerio de Transporte desde el día domingo. Y estamos exactamente en el pasaje 24 de la avenida San José, donde pasan los autobuses y microbuses. Sin embargo, después de esta medida, 4 días han pasado y los habitantes aseguran que se han sentido demasiado afectados. Entonces ustedes están viendo, han bloqueado por completo. Ellos aseguran que va a ser un bloqueo de 5 a 7 de la mañana y de 7 a 9 de la noche. En las horas pico de tráfico, aseguran ellos, en la zona de Soyapango. Vamos a ver en este momento. La zona del piso, ellos han tenido que tirar tierra para tener que quitar un poco el aceite derramado por los autobuses. También se ven en la zona de las aceras, se ven algunos chollones de llanta, como algunos autobuses que pasan de manera rápida y se suben a la acera. Ellos dicen de que las casas se siente la vibración de parte cuando pasan la mayoría de autobuses en cualquier hora, ya que pasan a excesiva velocidad también. Entonces ellos se sienten bastante afectados, según nos han comentado. Entonces este es el panorama acá. No pueden pasar ninguno de los autobuses a esta hora de la mañana, así que bueno, tienen que circular por la zona de la calle Antiguo Tonacatepeque e irse buscando el centro de Soyapango directamente, tal como lo hacían anteriormente, antes del cambio que hizo el Viceministerio de Transporte. Compañeros, ese es mi informe. Regreso con ustedes. ¿Tendrán alguna pregunta en el estudio? Sí, Néstor, nada más preguntarte si ya existe alguna presencia policial o alguna autoridad del Viceministerio de Transporte que de alguna manera trate de hablar con los pobladores de la colonia Guadalupe, porque sabemos que es un tema muy preocupante, y si ellos han llegado hasta este punto de cerrar esta calle es porque de alguna manera desean también ser escuchados y que también se les ponga pues atención a sus problemas. Así es, mira, esta es la tercera ocasión que ellos cierran esta calle y ha venido la Policía Nacional Civil a hacer una negociación con ellos para ver a qué acuerdo pueden llegar para que se habilite, ya que este es una disposición del Viceministerio de Transporte. Sin embargo, los habitantes aseguran que no van a ceder hasta el momento, ya que ellos esperan que no pasen por acá los autobuses, que se retracte el Viceministerio de Transporte. Eso es lo que ellos piden. Y no van a ceder en sus peticiones, sobre todo porque dicen que les afecta sobre todo están molestos porque en la vía alterna, que es la colonia Las Arboledas, a ellos no se les ha modificado, porque era el primer lugar donde el Viceministerio pensaba desviar los autobuses. Sin embargo, en la colonia Las Arboledas han ubicado incluso unos barriles para que no pasen los autobuses, y acá pues ellos han ubicado únicamente algunos, ustedes pueden observar, ramas, llantas, también han puesto unos toldos, unos lazos para evitar que circule el transporte colectivo, y bueno, la Policía Nacional Civil lo que quiere es que lo retiren para que todo circule de manera normal. Néstor, este es el reporte hasta el momento, no hay paso aquí en la avenida San José. Néstor, ya que tienes ahí cerca a los pobladores, y porque aquí en redes sociales muchas personas se expresan y también se escuchan comentarios que la gente siempre se queja por todo, que si pasan por aquí, que si no pasan por allá. Entonces, y algunos incluso dicen, no, se hayan pasado siempre los buses. ¿Es cierto esto? Tú que tenés cerca a los vecinos, a los pobladores, podés acercarte a alguno de ellos y preguntarles, mire, ¿es primera vez que los buses están pasando frente a las casas o ya se ha dado antes también esta circunstancia, Néstor? Sí, vamos a abordar en este momento a una de las personas de esta colonia para preguntarle si anteriormente cómo era la situación acá, ¿no pasaba ningún tipo de transporte colectivo o cómo estaba anteriormente la colonia? Pues fíjese de que aquí sí han pasado vehículos livianos prácticamente, ¿verdad?
de colonia a colonia, pero así colectivo no. Sí, de vez en cuando había trabazón ahí arriba, sí se desviaban, ¿verdad? Pero uno o dos no es que todos pasen por acá. El problema es que demasiado transporte colectivo es el que han tirado acá y entonces vienen a ahogar aquí la colonia. Aquí hay casas que los pisos se están hundiendo, las casas, y de este pasaje ahí hay, o sea, los puedo llevar yo a donde vean que los pisos de las casas se están hundiendo. Si usted se para en ese movimiento, la tierra tiembla. Y eso de tanto movimiento va a haber momentos en que se van a colapsar todas estas casas de este lado. Ellos no respetan, son personas de que vienen a que yo no sé qué es lo que van siguiendo y una casualidad, una criatura pase, aquí nosotros nos pasamos de un lugar a otro a hacer nuestros mandados, entonces todo eso es el problema. En estos 4 días, en estos 4 días que ya tiene el transporte colectivo circular por acá, ¿ya ha sucedido algún inconveniente? Sí, pues estaban diciendo de que ayer se bajaron unos muchachos que venían en una coaster, no sé qué ruta porque sí yo no vi, que bajaron a seguir a un muchacho de aquí de la colonia. Estos son estos otros problemas que se pueden dar acá, pues, ¿verdad? Aquí nosotros vivimos tranquilos, nunca habíamos tenido problemas, aquí maras no hay, si usted se fija, aquí no han pintado casas, todas esas cosas, y de ahí vienen gente que viene de mala fe a ver a qué, ¿verdad? Pero sí ya se dio ese percance ayer, que siguieron a un muchacho de acá de la colonia, eso no se había visto. Okay, muchísimas gracias. Bueno, ya escuchaban ustedes, compañeros, parte de las quejas que tienen los habitantes de la colonia Guadalupe, lugar donde se están desviando los autobuses y microbuses de las diferentes rutas de transporte colectivo y que mantienen bloqueado acá para que esto ya no suceda y aseguran que lo van a hacer durante 2 lapsos, en la hora pico de la mañana y de la noche, compañeros. Antes de finalizar el enlace, Néstor, nada más para que nos quede claro, decías tú que está bloqueado en la colonia Guadalupe, pero también en las Arboledas. Son 2 puntos. Así es. Así es, en la colonia Guadalupe donde tienen que movilizarse los autobuses después del nuevo cambio del Viceministerio de Transporte. La colonia en las Arboledas sería como la vía alterna, entonces para que no utilicen la vía alterna, los autobuses de transporte colectivo han ubicado unos barriles, eso se encuentra en la otra cuadra, en la cuadra que está contigua a esta colonia Guadalupe, entonces han ubicado unos barriles para evitar también que pase el transporte colectivo. Sin embargo, pues están circulando únicamente los vehículos pequeños, vehículos sedán, motocicletas, pero debido a estos barriles que han ubicado ellos es que no está circulando el transporte colectivo. Claro, transporte liviano nada más. Néstor, muchas gracias, vamos a estar pendientes y regresamos contigo más adelante. Buen día, Néstor. Buen día. Buen día. Bueno, queda en evidencia, Buenos ¿verdad? días, compañeros. Luego tal vez hay que ponerle un poquito más de pensamiento de dónde tirar los buses. Pues. Sí, claro. Son muy evidentes. Y bueno, esta situación viene afectando desde anoche porque este cierre se generó precisamente desde ayer. Veamos lo que ocurrió. Aquí no es calle, aquí es pasaje. Aquí no es calle, aquí es pasaje. Decenas de familias de la colonia Guadalupe de Soyapango se han visto afectados por el paso de decenas de unidades del transporte colectivo por el pasaje 24 y avenida San José de dicha colonia. Nosotros no estamos con intransigencias con lo que el Ministerio de Transporte quiere hacer aquí. La realidad nuestra es que las casas fueron construidas en el año 1950. Entonces las casas ya cumplieron su tiempo de vida y están siendo afectadas por el movimiento vehicular. De acuerdo con los vecinos, las autoridades de transporte han tomado uno de los pasajes de la colonia como calle principal, pero esta es demasiado estrecha y no hay espacio para que la carga vehicular esté circulando por la zona, pues las calles y las tuberías pueden colapsar. No es calle, no que es pasaje, es lo principal. Es pasaje 24 de la colonia Guadalupe. Nosotros lo que queremos es que ellos nos escuchen, que se sienten con nosotros y que platiquemos esto en armonía. La verdad de las cosas es que no nos vamos a mover mientras ellos no nos quieran escuchar. Además de los problemas de la carga vehicular, los vecinos temen por la seguridad de sus hogares y sus familias. La calidad de gente que está viniendo hoy a la colonia, esta colonia ha sido toda la vida una colonia tranquila. Ahorita están viniendo gente que nosotros no sabemos ni quiénes son. Deberían de estar conscientes que lo que es Soyapango es una de las situaciones de ciudades más llenas de gente problemática.
Entonces, que no nos perjudiquen, por favor. Ante estos inconvenientes, los habitantes de la colonia tienen una sola petición a las autoridades del transporte. Lo que nosotros queremos es que aquí no pase ningún transporte. Aquí tenemos bastantes niños en los cuales pueden salir perjudicados y gente, y más que todo gente mayor, que también ellos no se pueden cruzar la calle muy rápido y aquí pasan como que es autopista. En apenas 4 días de puesta en marcha de los nuevos sentidos para la circulación de cientos de rutas del transporte colectivo, los habitantes del municipio manifiestan verse afectados, por lo que amenazan con que este tipo de protestas continúen hasta no ser escuchados y las medidas sean revertidas. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Menjiva. Y bueno, esto ha generado muchas reacciones. En este momento nos vamos a enlazar vía microondas hasta la Plaza Cívica en el Centro Histórico de San Salvador para conocer precisamente una de estas reacciones. Vamos a platicar con Genaro Ramírez, presidente de AEAS, sobre su posición, o la posición más bien de la gremial en torno a los cambios que se han generado en los últimos días en el recorrido de varias unidades del transporte colectivo. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la postura de ustedes en torno a estos cambios que ha generado el Viceministerio de Transporte? Pues nuestra postura es solidarizarnos con los usuarios del transporte colectivo, ya que están siendo afectados. Nosotros lo dijimos, que este proyecto no era viable, que es un proyecto perverso para favorecer a un pequeño grupo de transportistas que se están valiendo del apoyo del Viceministerio de Transporte para apropiarse de este sector. Sí, curiosa la apreciación. Genaro, Carlos Artigas le saluda. Como gremial, ¿ustedes han sentado alguna posición oficial o esta es una opinión muy particular? Nosotros este día vamos a dar una conferencia de prensa para ratificar nuestra posición y le pedimos también a la Corte Suprema de Justicia que se manifieste y que vea que el pueblo salvadoreño es el que está sufriendo en este momento, ya que tenemos un litigio, ha habido una emisión de un recurso y que lamentablemente este gobierno no dialoga con los sectores, que ha preferido dialogar con delincuentes y no con el pueblo salvadoreño honrado que sale a trabajar todos los días y lo están sacrificando, haciéndolo caminar, arriesgarse y a incomodidades como las que están ocasionando en este momento. Bueno, y en caso, una última pregunta de mi parte, al menos en caso no se logre generar algún cambio, ya habiendo sentado ustedes posición, ¿ustedes tomarían algunas medidas al respecto o seguirían obedeciendo el cambio de rutas que ha establecido el gobierno? Pues primero es la denuncia, posteriormente nos vamos a ir a la Corte Suprema a introducir los respectivos amparos por las continuas violaciones a la Constitución que está llevando a cabo el Viceministro de Transporte. Ahora, de momento sí han acatado las disposiciones, es decir, se han adoptado los nuevos recorridos. Definitivamente, con todo el terrorismo que tenemos, que nos amenazan que nos van a suspender los permisos y que como lo hicieron históricamente y que incluso habiendo resoluciones de la Corte ordenando que devuelvan los permisos, este señor no obedece nada, pareciera que estamos en una dictadura en Venezuela donde hacen lo que les da la gana. Lamentablemente ese es el denominador común que hemos tenido en el Viceministerio de Transporte, la prepotencia, la matonería, la arrogancia y la arbitrariedad. Bueno, estaremos entonces pendientes de esa conferencia de prensa, de esas declaraciones que estarían ofreciendo ustedes más adelante, pero bueno, de momento ya escuchábamos ahí la postura que se mantiene por parte de una de las gremiales. Muchísimas gracias. A ustedes. Buen día. Buen día. Vamos a hacer una pausa comercial y bueno, regresamos enseguida con la entrevista de esta mañana. Nosotros les saluda Romeo Lemus, gracias por acompañarnos esta mañana son las 6:38 de este miércoles. Vamos a hablar de un tema que sí que tiene términos bastante complicados, difíciles. Algunas personas apenas nos estamos dando cuenta o enterando qué significan los offshore. Estoy hablando de los papeles de Panamá o Panama Papers, como se ha conocido a nivel internacional, esta investigación que prácticamente ha puesto en aprieto a no menos de 10 mandatarios a nivel internacional y una cantidad de políticos, de
personas, empresarios, criminales, deportistas, actores de cine, etcétera, ¿no? Así es que es un tema que tiene que ver mucho también con nuestro país, porque hay personas y empresas vinculadas, salvadoreñas vinculadas al tema de las offshore. Vamos a presentarle a nuestros invitados. Mire, hay artículos interesantes que se han publicado ya respecto a este tema. Por ejemplo, he leído bastante sobre lo que ha publicado BBC Mundo, por ejemplo, ¿no? Varios artículos, las consecuencias, el impacto que ha tenido esto de las offshore, que es una especie de firma que funciona a nivel mundial. A primera instancia pensamos que solo era en Panamá, pero investigando nos damos cuenta que esta modalidad de las firmas offshore, que lo que hacen es crear empresas, incluso poner ellos, los directivos de las empresas, que al final, digamos, representan a empresas o firmas de empresarios, ¿no? De distintos países del mundo, de políticos, de dirigentes deportivos, etcétera. Incluso usted sabe que el mismo Lionel Messi está de alguna manera vinculado a esta situación. Y aparentemente no hay nada irregular en la creación de una empresa offshore o del funcionamiento de las empresas offshore. Alguien decía por ahí, el problema es que no dan aviso sobre operaciones sospechosas, ¿verdad?, que pueden dar o que pueden darse al interior de estas empresas. Para describirle de alguna manera el impacto que tiene esto, alguien hacía el símil o el parangón. Mire, si un huracán de máxima categoría, que es 5, pues esto sería, si estamos hablando en términos de huracanes, sería un huracán de categoría 25. O si este es un terremoto, o si por ejemplo la filtración de Wikileaks fue un terremoto de 10, pues esto es categoría 25, ¿no? Para que usted tenga una idea sobre cómo fue esta operación, cómo se filtró estos datos y los alcances que ha tenido. Francisco Lazo, ex viceministro y también economista de nuestro país, que por cierto ha trabajado materiales de investigación respecto a la elusión y evasión fiscal. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Romeo, buenos días, televidentes que nos están viendo. Es un placer, un honor estar contigo esta mañana. César Villalona está también con nosotros, un reconocido economista de nuestro país. César, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por invitarme, Romeo. Un gusto estar con Lazo. Pues bien, mira, uno de los artículos que me llamó la atención, y lo dice BBC Mundo, no lo estamos inventando nosotros, señores, dice Panama Papers, 6 formas en las que los ricos y poderosos esconden riquezas y evaden impuestos, así lo titula precisamente, y enumera una cantidad de formas, ¿no? Por ejemplo, el tema de hacer o componer empresas fantasmas es uno. También la otra forma es centros financieros offshore. La otra manera es, dice, acciones y bonos al portador, son otras de las maneras. Habla también del lavado de dinero. El lavado de dinero consiste en limpiar dinero sucio de modo que pueda ser usado sin despertar sospechas. Esa es la otra parte. Si eres tú, dice, un narcotraficante, un estafador o digamos un político corrupto, lo más probable es que tengas mucho efectivo y ninguna manera de gastarlo o esconderlo. Bueno, entonces para eso sirven estas figuras. Francisco, tus primeras impresiones sobre esto. Ahora estás bien documentado sobre esta situación y tiene términos complicados, ¿no? Realmente, pero ¿qué has entendido de esta situación que se ha dado en Panamá? Bueno, Romeo, gracias. Aprovechando la oportunidad de estar acá, quiero decir que no soy un experto en la materia, pero a partir de los últimos 2-3 días, 72 horas, a uno le ha interesado escudriñar y saber de qué se trata esto de las offshore y de las empresas y todos los Panama Papers. Es interesante ver qué significa esto y qué significa la firma esta Mossack Fonseca. Ellos no son lavadores ni son nada de eso, sino que ellos lo que hacen es una firma de abogados que desarrolla las empresas. Es decir, ellos son los que en sus bufetes le dan legalidad a las empresas, y estas empresas no necesariamente tienen que estar radicadas en Panamá, sino que en cualquiera de los 20 y tantos paraísos fiscales que existen a nivel del mundo. Y es interesante el tema offshore. Hay gente que lo traduce como, digamos, fuera de las costas. De las costas, es decir, son islas prácticamente, ¿no? Y cuando uno revisa la mayor parte de los paraísos fiscales, son efectivamente islas, pequeñas islas, que son paraísos fiscales que lo que se caracterizan es que sus controles fiscales, tributarios y del secreto bancario
están muy arraigados y por eso que son atractivos. Y mucha gente que tiene dinero, no necesariamente mal habido, dice, voy a sacar mi dinero de los lugares donde tengo mayor control tributario y lo voy a llevar a un paraíso fiscal para que allá se me oculte el dinero y yo ya no pueda estar tributando para impuesto a la propiedad, impuesto a la riqueza, etcétera. Y además de eso, otro tema es dineros ilegales, narcotráfico, tráfico de armas, trata de blancas, etcétera, que sí son ilegales y que es necesario, por lo tanto, ocultarlos, se llevan a estos paraísos fiscales, allá podrán pasar 3, 4, 5 años, se olvida el origen de esto y a los 5 años salen y ya están lavados o blanqueados estos dineros. Para eso es que sirve este tipo de operaciones. También es interesante destacar algunos elementos importantes. Hay otras empresas que lo utilizan es para triangular operaciones de comercio exterior, importaciones, exportaciones, etcétera, y lo que hacen es que una empresa offshore es la que compra o la que vende y a través de eso utiliza lo que en economía o en comercio internacional se llama precios de transferencia. ¿Qué significa esto? Que una empresa le vende a otra un determinado precio para que esta otra le venda a donde directamente va la operación y a partir de los precios que se dan entre las empresas que ellos los manipulan. Es una triangulación, ¿no? Triangulación, efectivamente. Se dice, miren, si supongamos que fuera en el caso de El Salvador, se está trayendo mercadería legal de Estados Unidos, Japón, Europa, lo compra una empresa offshore y para venderlo a El Salvador se lo va a vender más barato. ¿Para qué? Para que pague menos impuestos de importación. Y ese es otro de los elementos que se tienen y entonces se están trasladando impuestos que deberían de ser pagados en El Salvador al paraíso fiscal y allí o no pagan impuestos o se reduce significativamente. Lo más probable es que no paguen impuestos porque es una de las concesiones, digamos, o de las modalidades que tienen este tipo de paraísos fiscales. Lo otro es también transfieren lo que se llama impuesto a la renta, no solamente impuestos de importación. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los países, y El Salvador es uno de ellos, nosotros no tenemos lo que se conoce el concepto de renta mundial, que significa que una inversión debe de pagar independientemente de donde tenga las inversiones, en qué localizados del mundo estén. Y en El Salvador, al tener una tasa de 30%, 35% que puede llegar a subir con las últimas reformas del impuesto a la renta, se dice, miren, voy a transferir a la subsidiaria offshore la mitad de mis ganancias, el 80% de mis ganancias, porque allá no voy a pagar el monto de impuestos que me correspondería en El Salvador. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el concepto de renta mundial. Y ojo, esto es un elemento que debe de ser considerado a partir de las informaciones que están saliendo. Es importante hacer una reforma al impuesto sobre la renta para que se incluya el concepto de renta mundial y no nos quedemos únicamente con el concepto de renta territorial, porque eso nos permitiría a nosotros avanzar a la investigación de qué es lo que están haciendo las empresas o los capitales salvadoreños que están en recintos fiscales. Bueno, ya vamos a hablar es que hay bastante sobre también este dato, ¿no? Sobre las firmas de empresas o de abogados que están vinculados a esta empresa de Mossack Fonseca en Panamá y que por cierto tiene oficinas en varios países del mundo también. A ver, César, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿Es esto sinónimo de que se está lavando así categóricamente, tajantemente, que se está lavando dinero, se está evadiendo dinero a través de este tipo de operaciones? Bueno, eso puede ocurrir, pero eso justamente lo que tiene que investigar la Fiscalía, por ejemplo, en el caso de acá, o en cualquier país, tiene que ser investigado, porque, como decía Lazo, se presta a esa posibilidad. Porque el paraíso fiscal te permite instalar una empresa que fundamentalmente son sociedades comerciales
porque no es que montan una industria llena de empleados, ni mucho menos. Es una oficinita, ¿verdad? Es como una institución legal, pero sin mayor... Una institución legal que incluso no tiene empleados, ¿no? Sí, entonces desde ahí... Tiene una junta directiva, más bien. Es una junta directiva. Correcto. Entonces no es que tienes un edificio. Entonces desde ahí, incluso, aparte de lo que decía Francisco, puede, por ejemplo, depositar dinero en un banco suizo y garantizar el secreto bancario. O en Mónaco, hacer una movilidad de recursos. Y ocultar sobre todo el origen de los fondos, de los dueños de esos fondos, su patrimonio, su ganancia, su renta. Entonces da para sospechar, ¿verdad? No se puede emitir un juicio categórico, pero sin duda da una gran facilidad. Lo que pasa es que el paraíso fiscal es legal, o sea, está permitido, y no solo existe en Panamá, existen muchísimos países. De hecho, en la lista que apareció ahí, que son más de 200.000 empresas, creo que 214.000, alrededor de casi la mitad están en Islas Vírgenes Británicas. O sea que está reconocido ahí, que por cierto es colonia inglesa. Inglesa. El paraíso fiscal es legal. ¿Dónde estaría la ilegalidad en este tipo de operaciones entonces? La ilegalidad estaría en el origen, fundamentalmente en el origen de los fondos. Si el dinero que envía para allá viene del narcotráfico, pero eso es lo que hay que investigar. Si viene de una evasión de impuestos, si viene de la venta de armas, ¿verdad? Si se ha utilizado eso para ocultar el nombre del dueño del dinero, porque puede utilizar también prestanombre, y ocultar el origen de los fondos, y ahí se presta para todo. Entonces, esa es una gran posibilidad. Pero no es fácil emitir un juicio y decir, bueno, tal empresa, tal otra, porque eso tiene que ser investigado. Sí, pero usted exenta de responsabilidad una oficina de este tipo. Es decir, a ver, como tú lo dices, mire, los paraísos fiscales son legales, ¿no? Aparentemente Mossack Fonseca no tiene ninguna responsabilidad. No sé si es tan así a la ligera esto, porque es como un banco, que digas tú, mire, a través de este banco se está lavando plata, ¿verdad? Del narcotráfico o robada, etcétera, como sea. No sé, lo que es debe legal tener alguna responsabilidad de este banco. Lo que es legal es montar el negocio y acogerte a las facilidades fiscales que te da el país. Bien, ahí no paga impuestos, no paga esto, no paga lo otro. Esa es la legalidad, ¿verdad? Pero no quiere decir que el negocio, todo lo que esté haciendo sea legal. Ya esa es otra cosa, sobre todo el origen de los recursos. En este caso, Mossack no tiene, Francisco no tendría responsabilidad de conocer el origen de estos fondos y alertar a las autoridades respectivas, porque ellos, de querer o no, supongo que funcionan dentro del marco de la ley del país donde están operando, ¿no? Sí, es decir, hay un elemento importante en esto, no son ilegales per se. Exacto. Es decir, eso, sino que lo que hay que hacer es, como lo decía César, investigar el origen y el uso que se hace de los fondos. Eso y el propósito de por qué yo decido ir a colocar dineros en un paraíso fiscal. ¿Cuál es mi propósito de estarlo haciendo? Entonces, es ahí donde tienen que venir los elementos de investigación. Importante. Lo que sí es claro es que independientemente si es legal o ilegal, lo que está reñido es con la moral y con la ética. Y eso es un elemento importante que creo que no está siendo debidamente abordado, no solamente en este caso en el país, sino que en otros casos que aquí tenemos importantes. Se nos dice, mire, platicar con los mareros en aquella época no era ilegal, pero será moral y ético haberlo hecho. Recibir dinero de fondos de Taiwán para financiar campañas de política no era ilegal en aquella época, pero será moral y ético haberlo hecho. Es decir, yo creo que debemos de entrar también el campo de la discusión en otros términos, en otros ámbitos, donde debemos de ahondar por qué hay empresas haciendo este tipo de acciones. Y es ahí donde está la principal responsabilidad que tienen nuestros elementos de investigación. La Fiscalía ahora tiene un caso interesantísimo para verlo, para profundizar en esto y poder llegar al origen y por qué se están haciendo estas cosas. Que no hemos escuchado pronunciamiento alguno, ¿no? En este momento. ¿Y quiénes son? Lo importante es saber quiénes son y para qué. Eso es un elemento importante. Ahora, la firma Mossack Fonseca, si en Panamá es permitido hacer esto, ellos no están haciendo nada ilegal. Está como que miren ustedes en Estados Unidos, la fabricación de armas no es ilegal.
Y uno puede comprar armas en cualquier lugar. Y el propósito del arma es criminal, ¿no? Francisco, pero si a través de un banco, insisto, se lava dinero, no tiene responsabilidad un banco, no es nada legal. No, el banco sí, pero no la firma de abogados que está haciendo el documento de constitución de la empresa. Claro, ellos saben que ahí se está haciendo bastante más. Por eso es que yo digo que esto está reñido más con la moral y con la ética que con un problema de legalidad. Se describe Mossack Fonseca como, la firma que esconde, digamos, intereses, que facilita, ¿no? para mí. Que facilita intereses oscuros, digamos, por decirlo de esa manera, ¿no? Donde no hay mucha claridad del dinero que se está manejando, o, mejor dicho, del dinero que van a manejar las empresas que cobran vida a través de Mossack Fonseca. Sí. Efectivamente. Bueno, y tiene otras implicaciones. Para Panamá es una entrada de dinero. La economía panameña es una economía con un crecimiento de 10%. Es un paraíso. Y para los países como el nuestro, donde se fugan recursos para allá, hay otra implicación, en términos de fuga de capitales. Entonces, aparte de lo ético y lo moral, también tiene estos otros impactos. César, ¿hay alguna operación que te puede despertar sospecha, operación que se haya llevado a cabo en nuestro país o que haya sido cuestionada en nuestro país, que te dé sospecha de que puede haber sido manejada a través de este tipo de operaciones? Y no sé, Francisco, si tú más adelante nos puedes brindar información sobre a cuánto asciende la evasión fiscal en nuestro país, que usted dice que tiene que ver. Bueno, tiene que ver precisamente con este tipo de situaciones, ¿no? Que probablemente plata que tuvo que haberse pagado o quedado aquí en el país, pues se fue a hacer operaciones de este tipo a otra nación como Panamá y finalmente no pagaron lo que tenían que pagar, lo cual es por lo menos elusión, ¿no? A ver, César. Bueno, mira, es difícil emitir una opinión así. Hay que tener un poquito de cuidado por las implicaciones que tiene, porque uno no tendría como toda la información para... Es delicado, pero a mí me llama la atención que los bancos aquí pusieron sus casas matrices allá en Panamá, por ejemplo, y está el mismo caso del dinero de Taiwán para Flores. Se habla de 15 millones, pero la investigación de la Asamblea Legislativa arrojó que podían dar por los 80 millones de dólares. Entonces uno no sabe si parte de ese dinero se movió por ahí, para aprovechar la ventaja que haya y evadir impuestos y cuál es el origen de ese dinero, cuál es Pero sin duda la existencia de un paraíso fiscal se presta a que se hagan cosas irregulares. Esto es lo que podemos decir. O sea, la existencia de ese tipo de posibilidad de montar un negocio, no pagar ningún tipo de impuesto, tener en secreto el patrimonio, tener en secreto el origen de los fondos, tener en secreto hasta el nombre de los dueños, se presta a que se hagan negocios irregulares. Por lo menos aquí haya dudas sobre cómo se está manejando eso. Por eso lo importante es la investigación en este caso. A ver, te leo lo que publica, por cierto, el Faro.net, que es uno de los periódicos que está precisamente, en esta investigación, ¿no? Junto al consorcio de periodistas. Dice lo siguiente: los contratos de Mossack Fonseca con clientes salvadoreños se remontan a principios de la década pasada. El proceso fue similar, dice, en casi todos los casos. Empresarios, funcionarios políticos, financistas de políticos y ex candidatos solicitaron los servicios de esta empresa a través de la firma legal de intermediarios con sede en El Salvador. Dice, en El Salvador, según los registros obtenidos, hay 3 firmas de abogados que han servido y sirven como conexión con el bufet panameño. Los abogados salvadoreños aparecen como clientes en los registros de Mossack Fonseca, aglutinados muchos en compañías. Sin embargo, una búsqueda minuciosa, dice, en los archivos filtrados permite llegar hasta los verdaderos beneficiarios de las compañías inscritas en Panamá, Islas Vírgenes y otras a nivel mundial. El funcionamiento, mejor dicho, es complejo, pero dice que es repetitivo la forma de hacerlo. Un beneficiario se pone en contacto con Mossack Fonseca a través de su intermediario, ¿no? Que puede ser un abogado, por ejemplo, que es ahí entra el tema del prestanombre, probablemente. Dice, para crear una empresa offshore, digamos en Panamá, por ejemplo. Mossack pone la lista completa de directores de la nueva empresa. Imagínate, esto aparentemente no tiene ninguna irregularidad porque está de acuerdo el cliente en que Mossack Fonseca ponga la lista, ¿no? Generalmente empleados de la misma compañía, dice, residentes en colonias de clase media de la capital panameña, que además aparecen como directivos en otros o de otros clientes de empresas offshore a nivel del mundo.
O sea, no solo son directivos de empresas que están afincadas en Panamá, sino también de otras naciones. La nueva empresa inscrita en el registro público panameño con esa junta directiva fantasma depende de otra empresa más grande, una empresa Shell creada también por Mossack Fonseca, dice, mediante un procedimiento similar. Las reuniones de las juntas directivas incluso se hacen o se llevan a cabo, según las actas, siempre en las oficinas de este despacho. Entre los millones de documentos y la cadena de empresas fachadas creadas por Mossack Fonseca, el Faro dice ha podido detectar hasta 33 clientes salvadoreños, la mayoría abogados que han servido de escudo para crear más de 220 empresas. Y ahí está el kit del asunto, la investigación, ¿no? ¿Qué tipo de empresas son y a qué se dedican estas empresas y de dónde viene el capital que están manejando estas empresas? Bueno, dice que algunas de estas compañías o algunas de estas operaciones incluso se han desarrollado con alcaldías o municipalidades de nuestro país. Creo que ahí es donde está el reto, como tú decías, ¿no, Francisco? Y decía César, el reto que tienen las autoridades. En otros países ya hay renuncias, ya hay renuncias de funcionarios. Aquí no ha pasado nada todavía, ¿no? Sí. Efectivamente, bueno, tenemos la renuncia del primer ministro de Islandia, la renuncia del ministro de la presidencia de Panamá, que está ligado a la empresa Mossack Fonseca, de apellido Fonseca, es decir, es de los accionistas. Sí. Es decir, y esto está iniciando, apenas tenemos 72 horas de que esto ha iniciado, y en El Salvador parece que no ha habido mucho, salvo que ya han aparecido algunas empresas ahí con los accionistas que están, pero la Fiscalía no se ha pronunciado y eso realmente es preocupante. Claro, la Fiscalía tiene muchos casos, ¿no? por delante y no sé si esto será más importante de lo que está aconteciendo en el país con el tema de delincuencia, pero sí considero que debe de actuarse con seriedad, sin pasionismo, es decir, con amor a El Salvador, de averiguar qué es lo que está sucediendo, por qué están estas empresas de capitales salvadoreños en paraísos fiscales, con empresas offshore, ya sea que estén con Mossack Fonseca o con cualquier otra. Mossack Fonseca es en este momento la punta del iceberg, probablemente habrá no sé cuántas más empresas a nivel mundial dedicadas a las operaciones de offshore, de constitución de empresas que se van a recintos fiscales, a paraísos fiscales, y es ahí donde se debe de profundizar la investigación. Lo repito, tenemos algo importante por delante que debemos de llegar al fondo. Caiga quien caiga, salga involucrado quien salga involucrado. El punto es determinar si ha ido plata a esos paraísos fiscales, como tú dices, plata que tuvo que haberse quedado en el país, ¿no? En términos de impuestos, en términos de, de lo que se tenga que haber pagado por cualquier operación que se haya desarrollado, ¿no? O ¿por qué no se invierte en El Salvador o se reinvierte en esos capitales en El Salvador? Tenemos una baja formación bruta de capital, baja inversión. Claro, una respuesta podrá ser, miren, es que hay la fuga de capitales, está yendo a la offshore. ¿Cuánto será el volumen de capitales que está allá? No sabemos. Debemos de tener una idea de cuánto es eso, porque la sociedad necesita saber. ¿Y cuánto de la elusión y la evasión, Francisco, efectivamente, fiscal que ha tenido el país ha ido a parar precisamente a estos paraísos, ¿no? Cuando debió haberse quedado aquí en El Salvador para construir obras sociales, escuelas, clínicas, todo lo que se necesita, ¿verdad? La plata que se necesita ahora mismo para seguridad, para impulsar las medidas extraordinarias, que vamos a hablar un poco también sobre este tema de los préstamos, que están ahí esperando en la Asamblea Legislativa su aprobación, y los famosos 900 millones de dólares que están en la sala también, que tampoco se sabe cuál va a ser el resultado final. Una pausa, regresamos. Bueno, estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Por lo menos se puede presumir y nos permite tener la duda sobre si la cantidad de evasión fiscal y elusión fiscal que ha habido en el país, pues ha ido a parar. Si mucha de esa plata que tuvo que haberse quedado aquí en el país, no estamos diciendo que así sea, pues, pero por lo menos digo, este tipo de operaciones offshore nos permite dudar que si la plata que se tuvo que haber pagado aquí
por ejemplo, ¿no? Si es el caso, cuando se vendió los bancos, como tú decías, César, entiendo que el ministro de Hacienda lo ha dicho muy claramente, que no pagó nada esa operación, y por esa operación al final no se pagó nada, ¿no? Cuando debió haberse pagado una cierta cantidad de plata, entiendo, Francisco. Entonces, uno no sabe si al final esta plata terminó, no creo que haya terminado en estos paraísos, depositada sí, pero no hayan pagado en esos paraísos, sino más bien a través de este tipo de operaciones se evitó pagar lo que tenía que pagarse aquí en el país. Esa es la duda, creo, ¿no? No había que pagar nada en El Salvador. No había que pagar nada. Porque ya estaba hecha la regla fiscal al respecto. Ajá. En las disposiciones que en ese momento tenía la ley del impuesto a la renta, la ganancia de capital, si uno tenía capital, una acción, transcurridos, no me recuerdo si eran 5 o 10 años, de que yo era propietario de esa acción, ya no pagaba absolutamente nada por ganancia de capital. Estaba hecha ya la trampa en la ley. Entonces estaban exentos de pago de impuesto a la renta las ventas que se hizo de los bancos hace unos 10 años más o menos. Es decir, era legal. Lo que digo yo es, habrá sido moral y ético, que es en el campo donde debemos de continuar también abordando esto, que es donde está la razón de ser de esta situación. Y entrando a lo que son los temas de elusión y evasión, que lo has tocado, yo el año pasado hice un pequeño estudio que se llama, vamos a ver si me lo pueden enfocar, en esta cámara podemos hacerlo. Efecto redistributivo de la política fiscal en El Salvador. En El Salvador para el año 2013. En ese momento, para el año 2013, a mí me dio que la elusión eran 490 millones de dólares, y eso es legal, ojo, porque es todas las beneficios fiscales que se les dan a los recintos fiscales, a las empresas que están en zonas francas, etcétera. Es decir, hay una ley que lo respalda, es decir, no es ilegal la elusión. Pero ahí vamos a lo que es la evasión de la renta y la evasión del IVA, donde sí las cifras realmente le paran los pelos a uno, ¿no? En evasión de la renta para el año 2013, la renta de las empresas me dieron 793 millones de dólares. En la evasión de la renta de personas diversas, 142 millones. La evasión del IVA, 1.069 millones de dólares. En total de la evasión eran 1.950 millones de dólares para el año 2013 y de 490 millones de elusión. Hace unas 2-3 semanas en la UCA me pidieron que actualizara la información para el año 2015 y los datos más o menos me arrojan los datos siguientes para el año pasado. La elusión son 500 millones, la evasión en la renta de las empresas anda por los 900 millones y en el IVA 1.200 millones. La evasión suma 2.100 millones y si uno le suma los 500 millones de elusión me da a 2.600 millones de dólares. ¿Ha subido? Ha subido, por supuesto. Es decir, las proporciones se mantienen, los volúmenes de recaudación de IVA, renta han incrementado, las operaciones de zonas francas han incrementado, por lo tanto, esto va creciendo. Pero lo importante de esto es cuánto representa sobre los cálculos en el presupuesto 2016 de los ingresos tributarios. Para el año 2016 los ingresos tributarios están calculados en 3.800 millones de dólares. ¿Qué proporción representan estos 2.600 millones? El 68%. Increíble. Que es potencial que tiene la economía salvadoreña de generar tributos, impuestos, que no le están llegando al fisco. Ningún país en el mundo tiene control total de la evasión y control total de la elusión. Ninguno. Pero supongamos que aquí llegáramos al control total, estaríamos hablando que los ingresos tributarios fueran de 6.400 millones. No necesitaríamos andarle rogando. O prestándole a nadie más. Prestándole a nadie o rogando que nos den bonos o diciéndole, miren,
a la Corte Suprema de Justicia, esos 900 millones que ahí están, mire, olvídese de ellos, porque si profundizamos en la evasión y la elusión, nosotros tenemos capacidad de recaudación. Entonces, aquí hay un elemento importante de política fiscal, de controles tributarios, de avanzar en mejorar esta cifra. ¿Cuánto de esto se ha ido a un paraíso fiscal? No lo sé. Oye, y es difícil investigar eso, pues ese es el punto, pues sí, ¿no? Es difícil complicado. dar con eso. Y ver los mecanismos que se tienen de evasión, que es el otro elemento importante. Porque la evasión podrá ser a través de esto que yo le estaba indicando, de triangulaciones. Que yo compro barato, vendo caro, etcétera, etcétera, subfacturo o sobrefacturo para trasladar la renta a otro lugar, a un paraíso fiscal. No lo sé, no lo puedo decir. Eso le corresponde a la Fiscalía y al Ministerio de Hacienda realizarlo. Y ojo, estas son operaciones que en este momento en otros lugares del mundo ya se están poniendo las pilas, ya lo están iniciando las investigaciones al respecto. Y aquí todavía estamos dormidos y estamos hablando de una cantidad importante de dinero. No sabemos tampoco cuál es el monto, el volumen de capitales que está en las offshore, no sabemos. Debemos de averiguarlo, debemos de buscar mecanismos. Pero ese es el punto, Francisco. Alguien puede decir, mire, pero es que esto es bien complejo, ¿no? Investigar, pues claro que ha de ser complejo, pero se puede investigar realmente cuánto se debe de investigar, más que se puede, es que se debe, es una obligación de los aparatos de investigación del Estado de realizarlo. César. Mira, que yo te quería dar un dato. Hay una investigación que hizo la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa en el año 2009, ya presidida por Lorena Peña. Estamos hablando ya cuando cambió el gobierno, cuando en el gobierno de Funes. La investigación fue del año 2010 y arrojó que entre el año 2001 y el 2009 el gasto fiscal, es decir, la cantidad de leyes que permiten no pagar impuestos, le habían costado al gobierno más de 7.000 millones de dólares. Y en el 2011 sacaron una nueva información. Solo ese año fueron 1.200. 1.200 millones el llamado gasto fiscal, que son la ley de incentivos de la zona franca, la ley de semillas, que no pagan impuestos, la ley de turismo, aprobada en el año 2006, las inversiones en turismo de más de $50.000 no pagan ningún impuesto. Un hotel en la costa de 10 millones no paga renta, IVA, arancel por lo que traiga de fuera, no paga impuesto municipal durante 10 años. Es decir, hay una cantidad de cuerpos legales que permiten que el gobierno no reciba dinero. Y el estudio arrojaba que además eso no se había reflejado en más incremento de la inversión, de la producción y del empleo. Incluso hay un estudio del BID de República Dominicana donde pide que todas esas leyes de incentivos, o casi todas, se quiten, que son más de 40, porque no han servido para nada. Esto es importante, aquí ese tema no está en discusión. Se sacó este estudio, pero no hay una discusión sobre esta famosa ley de incentivos. El otro dato que quería dar es que Lorenzana hace poco, el ministro ministro técnico. Secretario técnico de la presidencia, él dijo que la evasión de impuestos estaba en 31%. Si la recaudación anda entre 1.800, la tributaria, y la evasión en 31%, entonces a él le daba más o menos 1.800 millones, un poco menos de lo que le está dando a Francisco Lazo, pero no muy lejos, ¿verdad? 1.800 millones de dólares. El déficit fiscal del país, ¿a cuánto asciende? Anda más o menos como por 1.000 millones de dólares, un poquito menos. Sí, 2%. Como 3.5 del PIB, un PIB de 25.000 millones, no llega a 1.000 millones de dólares. Es decir, que la evasión duplica el déficit fiscal y te provoca todo un endeudamiento público y una problemática financiera en el gobierno. Finalmente, en el tema de la banca, ellos la vendieron también, vendieron los bancos, porque no solo vendieron los bancos, sino las empresas de seguro y las AFP, fue el combo. Incluso la tarjeta de crédito y todo eso, lo hicieron a través de la bolsa de valores para no pagar IVA. Es decir, la transacción se hizo a través de una empresa que se llama Bolsa de Valores, porque es un mercado, mejor dicho, y el Estado no recaudó nada. ¿Lo cual es legal? Es legal porque es que ese es el problema. Sí, porque la operación a través de la Bolsa de Valores está exenta de impuestos. Entonces yo vendo el banco a través de ahí, se lo vendo a un panameño, a un colombiano, me quedo como accionista minoritario porque todavía tienen acciones. Y entonces el gobierno no percibe. O sea, es una cantidad de recursos que no le llegan al Estado por ilegalidades, por delitos y por
medidas que lo permiten, pero que, como dice Francisco, no son éticas. Porque además, ¿quién hace la ley y quién te la aprueba? Yo recuerdo en el año 2006, yo tengo el periódico del año 2006, donde un prominente empresario de aquí, posiblemente el más rico, presentó la ley de turismo en persona. Se la dio a un diputado del PCN, la ley de turismo. Apruébeme esta ley de turismo. Un empresario vinculado a las cadenas hoteleras. Entonces, ¿dónde está la ética? Porque no te dicen, apruébeme esta ley que beneficia a la microempresa, sino una ley que va a beneficiar a los hoteles que yo voy a montar. A su grupo empresarial. A mi grupo empresarial. Bien, entonces hay demasiadas cosas. Sí. Oye, solo para cerrar este tema y hacer una reflexión final, porque quiero hablar un poco también sobre cómo están viendo ustedes esta cuestión de estira y encoge en la Asamblea respecto a los préstamos y la necesidad que tiene el país, ¿no? O el Estado como tal, de recursos para viabilizar diferentes proyectos o leyes incluso, como estas aprobadas, medidas excepcionales recientemente. Francisco, si te preguntaran a ti, ¿quiénes y con qué intención acuden a los paraísos fiscales? ¿Quiénes acuden? ¿Con qué intención acuden a los paraísos fiscales? Estas personas o empresas, como tú quieras. Como ahora se ha puesto en internet de moda esto, aquí tengo yo un pequeño artículo, 2 páginas, que logré bajar anoche, que dice: las tácticas usadas por los ricos para esconder su dinero y evadir impuestos. Encabezado. Para eso sirve, pero no es para el único propósito que sirve. Hay propósitos también sanos, pero desafortunadamente yo considero que para esto es para lo que más se utiliza, para hacer negocios de alguna manera oscuros. Efectivamente. Personas que no quieren que sepan quién es el dueño de la empresa, el origen tipo de sus operaciones, el origen de sus fondos, etcétera. Vean ustedes lo que dice cuando alguien acaudalado quiere desviar fondos desde su país de origen, donde normalmente hay leyes mucho más serias y estrictas, así como un mayor control del Estado sobre los bancos, pues les basta crear una empresa fantasma en uno de estos países menos restrictivos, como es el caso de un paraíso fiscal. Esta empresa es creada a nivel de documentos, nada más, no hay nada físicamente. A partir de ahí el dinero se mueve, entra y sale, mientras sus escasos responsables ni siquiera residen en el país, en el paraíso en cuestión. Correcto. Ahí no hay problema con el secreto bancario, están protegidos por esta situación. Y entonces dice, estos sujetos se proponen lavar todo el dinero sucio que proviene de operaciones ilícitas, se colocan ahí, pasa un tiempo, para más adelante extraerlo y ya limpio, es decir, ya lavado, invertirlo en hoteles, casinos, fincas, yates, bienes, muebles, inmuebles, etc. Volvemos al tema de la triangulación que se hace, efectivamente. ¿No? Entonces, para eso sirve. Ahí, para hacer lícito el dinero ilícito y luego invertirlo en negocios aparentemente lícitos. ¿No? Después de pasado un tiempo, ya el dinero supuestamente ya está lavado, está lícito, no se hace inmediatamente la operación y se tira de nuevo al mercado internacional. Ahí confluyen narcotraficantes, hay de todo, políticos corruptos, empresarios corruptos, porque los hay, ¿no? En todo el mundo. Efectivamente. Confluyen en esa misma situación. Mira, ahí se ponen a la misma altura todos. E incluso actividades de terrorismo están en offshore. Porque ISIS incluso está vinculado de alguna manera a este tipo de situaciones, estaba leyendo, ¿no? Algunas operaciones que se han desarrollado. Un dinero lo saca, un dinero de narcotráfico, proveniente del narcotráfico o de cualquier otro negocio ilícito, lo colocas en el paraíso y de ahí lo depositas en un banco de un país donde hay secreto bancario y ya está lavado. Porque en ese país luego se presta y ya sale a la calle y el dinero está... ¿Y cuáles son estos? Porque hay un vínculo, no es solo el paraíso fiscal, sino que está el secreto bancario en Suiza, está el secreto bancario en Mónaco, por ejemplo. O en Islas Caimán, también, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo queda legalizado. Y eso termina después en una empresa tipo Metrocentro. Porque el banco le presta a un empresario de la construcción, entonces hay un Metrocentro. Y ya el dinero está lavado, porque ya salió a la calle, ya se pagó salario, ya... Ese es el mecanismo, porque lavar dinero no es echarle jabón y agua. Y legalizarlo. Qué bueno que César tocó esto, lo de Suiza. Yo me recuerdo, el año pasado, antepasado, hubo un pequeño escándalo en Suiza con el banco HSBC. Sí, correcto. Sí. Y que aparecieron capitales salvadoreños involucrados. ¿Qué se ha investigado sobre eso?
Es que eso hasta es lo que donde yo preocupa, sepa, fíjate, eso nada. es lo que No sé si preocupa tú sabes realmente. algo. Espero que en estas circunstancias de los Panama Papers no pase lo mismo de lo que sucedió con este mini escándalo en comparación con el Panama Papers de lo que sucedió en Suiza con el banco HSBC. Bueno, vamos a la pausa. Eso es lo que preocupa realmente. O sea, mucha bulla, ¿no? Sí. Pero pocos resultados. Tú acabas de poner un ejemplo, ¿no? O sea, la llamarada de Tusa, hay empresarios, la mayoría de empresarios salvadoreños son buenos empresarios que están tratando de contribuir y desarrollar y apoyar el desarrollo de este país, pero también hay empresarios, como en todos los países del mundo, que están tratando de hacer truco, trampa, ¿verdad? Y se van a estos paraísos fiscales para evadir o para eludir impuestos o para no pagar impuestos. Efectivamente. Y eso, yo creo que la población, la gente, tiene el derecho a saberlo. Tiene el derecho a saberlo, por ejemplo, si la operación bancaria, de la venta de los bancos me refiero, fue una operación limpia, honesta, transparente. Tiene el derecho a saberlo. Y la privatización de los Claro, bancos. y la privatización en el año de los 90. bancos. Por lo demás, allá la población se los quiere perdonar, o si la ley quiere actuar, pero por lo menos el derecho de saber la verdad. Creo que eso es importante y se puede aplicar a diferentes ámbitos. Es un derecho que no se puede renunciar. Volvemos. Gracias. Ya para el cierre de la entrevista esta mañana, quiero aprovechar para preguntarles a ustedes también, señores, sobre el debate. Hay bastantes temas interesantes en la Asamblea Legislativa. Uno de ellos es los préstamos. Uno de ellos es precisamente el préstamo que está en la Sala de lo Constitucional, estos 900 millones de dólares, que todavía no se sabe cuál va a ser el destino y la decisión de la Sala, que ha sido urgida por diferentes sectores, sobre todo por la Asamblea Legislativa, para que falle, para que diga si sí o no. Pero también está en discusión 100 millones de dólares, ¿verdad? Y que creo que podría entrar esta semana, 100 millones de dólares, César, para financiar las medidas extraordinarias. Esto, lógicamente, nos indica de que hay situaciones, que hay problemas económicos, ¿no? Para financiar este tipo de medidas, como lo que decía Francisco. Bueno, lo que pasa es que el Estado va con las costillas contadas, ¿verdad? Mientras otros están tratando de buscar cómo evadir o eludir los impuestos en nuestro país. Sí, mira, ese endeudamiento tiene que ver con el problema del déficit fiscal, que el gobierno tiene que endeudarse para financiar determinados gastos e inversiones. Ojalá que se aprueben los 100 millones, porque se necesitan esos recursos para apoyar las medidas que se aprobaron. Es un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica, parece que es un préstamo blando. Se requieren 56 votos, ojalá que se apruebe. En el caso de los 900 millones, yo no soy abogado, pero a mí me parece que no hubo ninguna ilegalidad en la aprobación de los bonos, porque lo que se alega es que votó un diputado suplente de una diputada de Ghana. Pero cuando eligieron a los magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional, a los 4, no también al último, votaron suplentes. Votaron como 13 suplentes, incluso suplentes de diputados que no eran, digamos, directamente suplentes, porque el suplente lo pone el partido. No es que si yo soy suplente tuyo, cuando tú no estás, te sustituyo yo, sino que el partido puede decir cuál es el suplente. ¿Crees tú que por eso que estás señalando ha tardado tanto la Sala en entonces resolver no esto? entiendo por qué tienen que pasar tantos meses y no decir, bueno, fue ilegal o fue legal, porque si fue ilegal, entonces se somete a votación de nuevo a ver si Arena apoya, porque se requieren los votos de Arena. Si hay que someterlo de nuevo, Arena tiene 35 diputados y diputadas, tendría que contar con el apoyo de Arena. O decir, fue constitucional, vendan esos bonos. Pero si lo declara ilegal porque votó una diputada suplente, pues entonces se estaría cuestionando también la misma elección. Por eso Fabio Castillo dijo que, por eso Fabio Castillo dijo, suplentes. Exacto, por eso Fabio Castillo dijo, bueno, tendrían que renunciar los magistrados de la Corte, declararse ilegales ellos. Pero bueno, lo que debería destrabarse el asunto, pero lo que necesitamos es resolver el problema fiscal. Estos son recursos que se necesitan, yo creo que sí, se necesitan, pero ataquemos las causas del déficit fiscal, donde está la evasión, el tema de la ilusión, el gasto fiscal, todo lo que ya sabemos, la estructura tributaria regresiva, sigue descansando en impuesto al consumo. Entonces hay demasiados problemas fiscales que conducen a un endeudamiento, ¿verdad? Hay que meterle a fondo a todo esto. A ver, Francisco, sobre este tema. No, yo creo que la sociedad del país está pasando por una situación crítica, grave, el problema de delincuencia, y debe de ser abordado tomando en consideración esto. Es decir, lo que está pasando necesita
medida necesita recursos y hay que ver de dónde... Recursos extraordinarios, de alguna manera. Sí, ¿no? Voy a dar una infidencia, ¿no? Hace 25 años, cuando estábamos en la negociación de los acuerdos de paz y que estábamos ya para la firma de los acuerdos y la reforma de la Constitución, hay una parte de los acuerdos de paz que tiene una complicación, no de los acuerdos de paz, del proceso que se llevó a cabo, que tiene dificultades con la Constitución. Las reformas constitucionales se aprobaron en la madrugada del 1 de mayo del año 1991, cuando ya esa asamblea ya no existía, porque terminó a las 12 de la noche del 30 de abril. Pero todos los partidos, yo era diputado en ese momento, entré el 1 de mayo y estuve en esa situación, todos los partidos políticos dijeron, miren, priva más la necesidad de que El Salvador tenga estos acuerdos de paz y estas reformas de la Constitución, así esto viola o no la Constitución. Ya no eran diputados por ley. Ya no eran diputados, por Constitución. Sí, sí, claro. ¿Ah? Pero todos dijimos en ese momento, miren, priva el interés nacional sobre un problema constitucional. Yo no estoy diciendo de que los magistrados en este momento violen la Constitución, pero tienen elementos de decir, miren, díganos ya, por favor, lo más pronto posible, si los 900 millones, esa emisión de bonos, cumple con la Constitución o no. ¿Por qué? Porque así uno busca otros mecanismos para poderse hacer llegar de los recursos, Francisco, pero no podemos pero seguir en ¿por qué? incertidumbre. A ver, sabemos que la sala cuando tiene prisa resuelve, ¿no? Cuando quiere resolver, resuelve rápido, para decirlo de otra manera, y hay, por supuesto, varios recursos que están durmiendo el sueño, como se dice, ¿no? Que están engavetados. Pero este caso que es tan importante, que tiene que ver con el financiamiento de obras, proyectos, etcétera, incluso para la seguridad pública, bueno, a ver, ¿por qué desde tu punto de vista tarda tanto, ha tardado tanto? Pues, ¿cuál es la complicación que le encuentra la sala o que le habrá encontrado la sala, si podemos especular un poco, para no emitir un fallo respecto a ese tema? Necesitaría estar conocer qué es lo que piensa y estar en la cabeza de cada uno de ellos, ¿no? Pero será este tema de la suplencia, es decir, sinceramente no sé. Votó una suplente, pero si fuera la suplencia y ya tuvieran los votos necesarios, creo que eso sería fácil de que llegaran a una resolución, ¿no? De parte de ellos. No sé qué otros elementos hay detrás de la toma de que ellos tengan una decisión sobre estos 900 millones. Había que preguntarle a cada uno de ellos en qué están pensando, si tienen un interés de país o no tienen un interés de país para resolver el problema, no para resolver, pero por lo menos para ayudar a ir resolviendo el problema grave que tenemos de delincuencia. Igual con los 100 millones de dólares que van a entrar ahora del préstamo del Banco Centroamericano. Ojalá que las fuerzas políticas representadas en la Asamblea por unanimidad digan sí, con 84 votos, así como fue la votación de la semana pasada. 83 dicen finalmente. 83, sí, pero porque una se fue... consideremos que son 80, que fue unanimidad. Pero volvió y dijo que la sumaran. Sí, que la sumaran. Que en ese momento no estaba por A o B circunstancias, pero dijo de que ella estaba totalmente de acuerdo. Es decir, no hubo ningún voto de oposición. Espero que ahora, para estos nuevos 100 millones, suceda lo mismo, que nos pongamos de acuerdo todas las fuerzas políticas, de decir, miren, priva el interés nacional para atender el problema de seguridad, y vamos a votar. Y estos son legales. Están dentro del marco de la Constitución. Tienen que estar legales. Sí, por lo que tú decías, ¿no? Esa votación que se dio extra tiempo, que los diputados ya habían terminado su periodo y votaron incluso atendiendo esto, el interés nacional. El interés, era más importante. Pero Francisco, tú que fuiste diputado, en casi todas las votaciones hay suplentes que votan, ¿o no? Yo era suplente. Él era suplente, ¿y cuántas veces votaste? Cantidad de veces, todos los presupuestos entonces se aprobaron con mi voto, porque yo llevaba la voz de mando. Y eso se ha reconocido como legal, lógicamente. Claro. Si es que los diputados suplentes somos electos también. Además están para eso, para suplir al propietario. Sí, es decir, somos diputados, en el momento en que se nos llame formamos parte del pleno, pero participábamos en comisiones, etcétera, etcétera. Es decir, no hay nada
ilegal. Pero la pregunta es si así lo ve la Corte, si así lo está viendo la Corte, que es legal la suplencia, porque ese es el debate que creo que tienen ahí, ¿no? Otra situación sobre esto de los suplentes. Los magistrados tienen suplentes y votan y forman pleno. Y en la sala de lo constitucional llaman a veces a diputados, a magistrados suplentes para que formen. Claro, pero no son de elección popular, Francisco. Esa es pero son suplentes. Pero lo elige la Asamblea Legislativa. Es una elección de segundo grado. Digo, hay suplencia, es decir, no solamente los diputados tienen suplencia, los magistrados de la sala de lo constitucional son 15 propietarios y 15 suplentes, es decir, no solamente en un lugar hay suplencias. En la propia sala de lo constitucional estuvo votando Eliseo como suplente. 4, porque no estaba el actual presidente, duró un tiempo sin este nuevo magistrado que es el presidente de la sala y de la Corte. Y ahora para el caso de los jesuitas de la extradición, hay 2 magistrados que tienen conflicto de interés o que han opinado, externado posición, que no pueden votar y tienen que llegar los suplentes. Sí. Que es, bueno, entre ellos Florentín Meléndez, entiendo, ¿no? El suplente de Florentín Meléndez y de Sidney Blanco son los 2 suplentes que tendrán que votar. Efectivamente. Y que la gente va a estar pendiente observando cuál va a ser su decisión, que es una decisión trascendental también, si se autoriza la extradición de estos militares hacia España o no. Bueno, César, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Contigo. Es un tema interesante que me imagino que va, en la medida que la Fiscalía avance en las investigaciones de esta cuestión de las empresas que se han conformado a través de la modalidad de offshore, pues tendremos más elementos. Gracias. Superintendencia del Sistema Financiero, Fiscalía, Ministerio de Hacienda tienen que estar actuando de la mano. De acuerdo. Francisco, gracias también. A ustedes gracias, es todo. Buenos días. De repente suceden hechos delictivos dentro de las unidades del transporte colectivo. ¿Y dónde se bajan? Correcto. ¿Dónde se van a bajar ¿A dónde van a dar? Pasajeros. Ese es el detalle. No, los pasajeros y los delincuentes también. Sí, cuando se bajan de la unidad, pues ahí quedan en la colonia. Claro. La entrada a las arboledas se mantiene cerrada, me están informando en este momento, así que atención, la entrada a las arboledas se mantiene cerrada, continúa este conflicto de intereses, sabemos que es así, el interés de los residentes en estas colonias, en estas residenciales, y pues los cambios de ruta que se han generado, ¿no? Así que Néstor, nuestro compañero Néstor Hernández se encuentra ahí, me informa si tenemos ya el contacto con Néstor. Néstor, más adelante entonces, más adelante vamos con Néstor. Sí, pero es importante recalcar en este tema lo de la seguridad, lo que manifestaban los habitantes de estas comunidades que este día han decidido bloquear. Bueno, desde ayer se mantiene bloqueado prácticamente el acceso para las unidades de los buses. El tema de la seguridad ha hecho que se modifique en diferentes residenciales, en diferentes lugares. De hecho, la gente se ha abocado a las instancias, han pedido permiso también para instalar portones de seguridad. Sí lo han notado, ¿verdad? Sí, también. En diferentes comunidades que antes eran abiertas, que antes había paso para los vehículos, paso libre. Diferentes residenciales, Celia. Exacto, han pedido los permisos para mejor cerrar y poner su vigilancia privada. Eso ha pasado en la colonia Satélite. Sí. A quienes nos ven y nos escuchan ahí lo saben. Sí, colonia San Luis también. En la San Luis, en la Montebello. En Merliot, en varias residenciales. No hay que irse tan lejos, ¿verdad? Sí. Sino que aquí también ha sucedido eso. Y siempre habrá interés de uno que porque el portón... Pero hay que pensar en el interés de la colectividad también, ¿no? Claro, sí. En este caso, pues lo que ha pasado es que las mismas comunidades se han unido y entre ellos toman la decisión y dicen, miren, lo mejor quizá aquí es que nos encarguemos nosotros de nuestra propia seguridad, debido a la situación pues. de la residencial, de la colonia, de la comunidad en general. Y bueno, esto implica también un costo adicional, ¿verdad? Y que todos los vecinos entre los mismos vecinos también, claro, porque luego un vecino dice, mire, a mí me queda el portón aquí cerca de la calle, sí, déjeme salir, ¿por qué me hacen ir a dar la gran vuelta? Exacto. Bueno, que si ya lo dejamos salir, usted hay que dejar a salir a este, y luego este también, y el otro dice, no, ¿y por qué están permitiendo que entre y salga ahí la gente? Por ahí se van a meter los ladrones. Es complicado, y es a lo que hemos tenido que llegar, ¿no? A cercarnos, a vivir cerrados, como están en la Satélite, en la Montebello, en la San Luis, en Merliot, en las Arboledas, ahí en Soyapango, en todas estas colonias donde estamos viendo. Y aquí el problema es que ahí transitan también unidades de transporte y es que les han mandado ahí los buses. Bueno, ya dentro de poco nos vamos a enlazar con Néstor, vamos a regresar con eso más adelante. De momento hay más información nacional, Celia. Así es, en rueda de prensa las autoridades de salud anunciaron que le brindarán asistencia alimentaria a casi 100,000 personas que se han visto afectadas por la sequía. Ante las sequías recurrentes registradas en el país durante los últimos años, según las autoridades de salud, 104 municipios se han visto mayormente afectados.
De estos, 73 en la zona oriental. La situación de las personas que residen en esos lugares es crítica. Por ello, desde marzo, 19.751 familias están recibiendo asistencia alimentaria. Entrega de una ración alimentaria de 50 libras de maíz, 15 libras de arroz, 36 libras de frijol, 10 libras de aceite y 6 libras de Super Cereal Plus. La iniciativa es apoyada por el Programa Mundial de Alimentos y tiene una inversión de 1.5 millones de dólares. Esta contribución proporcionará apoyo esencial para las familias afectadas por la sequía en este país. De hecho, esta contribución financiera es la más grande que de momento hemos recibido del gobierno de El Salvador. Entre la población beneficiada se encuentran 18.000 mujeres y niños menores de 5 años que viven cerca o bajo la línea de pobreza. Ellos también reciben capacitaciones para hacer uso adecuado de los alimentos. No solo es llevar alimentos por déficit de alimentos, sino que también hay malas prácticas en el consumo de alimentos, razón por la cual nuestro personal hace una educación permanente para consumir alimentos saludables. Al respecto, la funcionaria anunció que en los próximos meses se desarrollará un censo con el que se espera tener un parámetro más detallado de la desnutrición aguda o crónica en la población estudiantil. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval. Y el Tribunal Latinoamericano del Agua se encuentra desarrollando en el país una serie de audiencias públicas en las que se conoce denuncias sobre explotación indebida del recurso natural y los riesgos que exponen a poblaciones de la región. ¿Qué medidas urgentes cuáles podrían ser? Muchísimas. Mira, por ejemplo, la gente ha protestado por el pliego tarifario, pero la verdad es que nosotros hemos estado acostumbrados a desperdiciar este recurso porque ha sido un recurso barato. El agua debe ser barata, el desperdicio carísimo. Nosotros lo primero que tenemos que entender es que si hay un desperdicio del agua, esto debe ser penalizado. Segundo, debe haber una ley general de aguas, una ley que cobre por el aprovechamiento de este vital líquido. A las empresas que se aprovechan de este recurso deben pagarlo para que se restaure los sitios en donde estos mantos acuíferos. Tercer lugar, tenemos que aprovechar el agua lluvia. Los centros comerciales, los restaurantes deben aprovechar esta agua. Tenemos que cambiar toda la grifería, todos los baños, inodoros, para ser ahorradores en el tema de agua. Y también la ministra de Salud anunció que de las 4 pruebas moleculares realizadas a mujeres embarazadas en este año, en una de ellas se ha comprobado que tiene Zika, por lo que se le está dando un seguimiento al proceso de embarazo. Salieron negativas y una salió positiva. Esa mujer embarazada que ha salido positivo está en absoluto control de ultrasonogramas, de visitas a su casa, de llevarle bien su embarazo. Y el director del Seguro Social deberá explicar a los diputados el porqué del retraso de más de 3.000 cirugías de oftalmología. Según los sindicalistas, las operaciones fueron trasladadas del Hospital General al Policlínico Sacamil, lugar que no reúne las características necesarias. 4 fuerzas políticas de esta Asamblea Legislativa han firmado esa pieza de correspondencia. Nosotros creemos que es legítima y legal la petición, porque defender la vida y defender la salud de los pacientes es una cuestión constitucional. Y el Sindicato de Médicos de Trabajadores del Seguro Social bien hace en defender a los derechohabientes. Todo está parado porque los quirófanos están en un lugar donde la misma norma del seguro prohíbe que estén para hacer este tipo de cirugías como catarata, vitrectomía, etcétera. Es una franca violación al derecho de la salud de los pacientes. Bueno, recordarán amigos que hace unos días estábamos viendo la situación de los maestros que reclamaban el pago de su indemnización por el retiro voluntario. Pues bueno, dando seguimiento al tema, diputados del Partido Arena han presentado una pieza de correspondencia para que el ministro de Educación sea citado en la Asamblea y explique por qué no se ha cancelado el retiro voluntario a más de 1.400 maestros. El MINED tuvo que haber hecho el primer desembolso en marzo pasado.
En ese decreto establecía que en el mes de marzo iban a realizar el primer desembolso y el segundo desembolso en el mes de junio y no han recibido ni un tan solo centavo. Son 3 meses los que tienen estas personas, que algunas sufren enfermedades terminales como insuficiencia renal, artritis, problemas de piel, problemas que por la edad están sufriendo y que necesitan este dinero. Nuestro propósito de convocar al señor ministro es poderlo apoyar desde la Asamblea Legislativa. Hacemos una pausa, enseguida con más información, manténgase pendiente. Esta emisión, gracias por habernos acompañado. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.